Hola, muy buenos días. Nuevamente estamos reunidos de esta manera para poder presentar un tema que va a ser la medición posterior al reconocimiento inicial en la NIC 16, o sea, propiedades, planta y equipo, o también denominado activo fijo. Bueno, en clases anteriores vieron el reconocimiento, o sea, lo que se contabilizaba, cómo se contabilizaba, si era activo, si iba a resultado y cómo se medía. Y la medición inicial, en el caso del activo fijo, es siempre al costo. Y ustedes vieron, ¿verdad?, todos los elementos que se le agregaban a ese costo. Ahora nos vamos a concentrar en lo que estaba pendiente, que era la medición posterior al reconocimiento inicial. Entonces, yo les digo a ustedes que es obligatorio en el reconocimiento inicial hacerlo al costo y posteriormente es optativo mantener el costo o entrar por el modelo de revaluación. El modelo de revaluación, recuerden, utiliza de base el valor razonable, pero no es igual al valor razonable. Entonces tenemos que hay que elegir. Y nosotros tenemos aquí que considerar lo siguiente. Si aquí tenemos el PPE y aquí tenemos costos posteriores también, todo eso entran al costo. Pero posteriormente, ya sea al término del primer periodo o ya sea al siguiente o al siguiente, podemos usar un modelo de revaluación, que es un modelo distinto al costo y que produce efectos diferentes. En general, las empresas lo que tienen que hacer es que los activos de una misma categoría, de una misma clase de activos, puede elegir distintos modelos de medición. Por ejemplo, mantener al costo, por ejemplo, los equipos, y en general con los terrenos se ha visto que usan el valor revaluado. Y esto es porque en realidad afecta el valor del activo, pero no produce ningún efecto por la depreciación, porque obviamente los terrenos no se deprecian. Ese es un ejemplo. Entonces, aquí nosotros hacemos la opción, la elección, y elegimos el modelo del valor revaluado, la revaluación del PPE o del activo fijo. Y aquí seguimos con revaluación, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy día es decir en qué consiste este modelo de medición y de qué manera se va reconociendo, es decir, contabilizando. Recuerden que reconocimiento significa contabilizar. Y obviamente vamos a incorporar la base de medición que tenemos acá. Las revaluaciones se van a hacer de manera regular y se van a hacer en base a este modelo siempre y cuando se pueda medir el valor razonable, ¿ya? Si no se puede medir, obviamente no lo podrían usar porque lo usa de base. También hay que utilizar este modelo cuando el valor razonable difiera significativamente del valor libro, ¿ya? Y la revisión se va a hacer anualmente o cada 2 o 3 años o cuando sea necesario. Pero tenemos que poder medir fiablemente el valor razonable para poder usar este modelo. En el modelo de costo que tenemos nosotros, vamos a ver que el PPE se registra al costo. Y aquí aparecen unos conceptos que necesitamos conocer, que es el valor bruto del activo. Cuando hablamos del valor bruto del PPE, quiere decir que estamos tomando el valor que aparece en la cuenta. O sea, estamos tomando este saldo, esto que aparece en la cuenta. ¿De acuerdo? Valor bruto, quiere decir el que aparece en la cuenta PPE. Luego tenemos depreciaciones acumuladas. Y cuando hablamos de las depreciaciones acumuladas, estamos hablando de la contracuenta de activo, ¿verdad?, que se presenta neto en el balance de esta cuenta. Tendríamos que hablar del saldo. Y el deterioro, aunque cuando veamos la norma NIC 36 de deterioro, parte diciendo que se usa para los activos valorizados bajo el modelo de revaluación, la verdad es que eso nos resta al activo que esté al costo,
porque también vamos a tener deterioro acumulado. ¿Por qué estamos señalando eso? Porque también tiene saldo acreedor y también rebaja la cuenta de PPE. Y todo esto nos va a dar a nosotros lo que se va a llamar el valor libro. El valor libro del PPE. Cuando estamos al costo, obviamente nosotros vamos a tener un valor en que todo esto va a estar en base al costo. El valor bruto va a estar de acuerdo a lo que costó, ya sea su adquisición, su fabricación, ¿verdad? Las depreciaciones acumuladas van a estar calculadas sobre el valor al costo, considerando obviamente el valor residual. El deterioro acumulado se va a hacer comparando el valor libro versus, ¿verdad?, un valor recuperable. Y en ese caso vamos a estar en costo. Por lo tanto, no les vaya a quedar la idea de que el deterioro no se aplica cuando trabajamos bajo el modelo de costo. Pero este modelo, de alguna manera, lo vimos y lo que vamos a hacer ahora es entrar en materia respecto al modelo de revaluación, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el valor revaluado? El valor revaluado va a ser igual al valor razonable del PPE a la fecha de medición menos depreciaciones acumuladas menos deterioro acumulado. Y eso nos va a dar a nosotros el valor libro, que va a ser, en este caso, igual al valor revaluado. ¿De acuerdo? Voy revisando que no se me escape nada para que diga todo. Ya. Entonces, teniendo claro que este es el valor revaluado, que se basa en el valor razonable al momento de la medición o de la revaluación, vamos a ver de qué manera se desarrolla este ajuste, porque es un ajuste de medición a qué cuenta, la cuenta PPE y a la cuenta de presión acumulada. No ajusta a deterioro acumulado, ajusta a PPE, que dijimos que era a valor bruto, tenemos las depreciaciones acumuladas. Entonces, recordando el material que se le ha subido en el aula, allí está, ¿verdad?, están los modelos explicados con un pequeño ejercicio y obviamente tienen mucha más información que la que está acá. Y allí yo señalaba que era el ajuste de presión acumulada, pero en realidad lo que queremos hacer es ajustar el valor libro de manera tal que el valor libro sea igual al valor revaluado. Entonces tenemos dos métodos para poder realizar la revaluación y eso se va a llamar el de la reexpresión y el de la eliminación. También tienen ustedes materiales desarrollados donde puedan ver si entendieron bien el concepto aplicándolo en un pequeño ejercicio. Entonces vamos a tener que hay dos maneras de hacer el ajuste por revaluación. Uno es la reexpresión y el otro es la eliminación. La verdad es que el de reexpresión se debiera usar cuando se trata de activos fijos que, por ejemplo, están valorizados al costo de reposición. Por ejemplo, eso es válido para los equipos, ¿ya? Que me interesa el valor del activo a lo que costaría en las mismas condiciones digamos, en que se encuentra hoy, lo que costaría reponerlo, con la vida útil ya consumida, con lo que ha transcurrido el tiempo, con el uso. Y el otro es el de eliminación. Y el de eliminación está más bien orientado a edificios. Por ejemplo, allí si se están revaluando edificios, usar el método de eliminación. Si se están revaluando
equipos, computadores, maquinaria, usar el de reexpresión. Entonces enseguida voy a desarrollar cada uno de esos métodos. Entonces, vamos al de reexpresión. En el de reexpresión se trata de esos valores que vimos referidos para el PPE y para depreciación acumulada, se tienen que ajustar de tal manera que después, cuando yo tome aquí el PPE, que está a valor bruto, recuerden, a valor bruto, y las depreciaciones acumuladas, lo que tenemos que hacer nosotros es tomar estos valores y ajustarlos de manera tal que después esas cuentas me puedan proporcionar el valor libro, que en este caso va a ser igual al valor revaluado. Entonces lo que vamos a hacer es reexpresar el valor bruto, ya que aparece en la cuenta PPE que ya les mostré, y vamos a reexpresar la depreciación acumulada, y lo vamos a hacer en forma proporcional al cambio del valor del bien, de tal forma que el valor libro después de la revaluación sea igual al valor revaluado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la reexpresión? Vamos a ajustar el valor de esas cuentas, ¿ya? Digamos, proporcional, ajustar proporcional, de manera que el valor libro sea igual al valor, de revaluación. Entonces tenemos que vamos a reexpresar, repito, la depreciación acumulada también, al igual que el valor bruto, y lo vamos a hacer de manera proporcional, de tal forma que el valor libro después de la revaluación sea igual al valor revaluado. Veamos entonces con el desarrollo de un ejemplo, ¿ya? Y puedo decir antes que el de eliminación consiste en el reverso o la reversión del saldo de la cuenta depreciación acumulada. También, ¿verdad? Luego del ajuste vamos a tener que el valor libro, ya sabemos que el valor libro se determina como PPE menos depreciación acumulada menos deterioro acumulado, tiene que ser igual al valor revaluado, igual al valor revaluado. Entonces, a través de un ejercicio con unos datos vamos a desarrollar ambos métodos, el de reexpresión y el de eliminación. Y por esta vez vamos a suponer que no hay deterioro acumulado. Después vamos a hacer, no está en los apuntes, pero les voy a incorporar qué pasa cuando hay deterioro acumulado, cómo se hace el ajuste. Entonces, ya vieron eso, vamos a trabajar con reexpresión. ¿Cuáles van a ser nuestros datos? La reexpresión. Vamos a tener el valor, recuerden que es el saldo de la cuenta, ¿verdad? Vamos a tener el valor bruto de edificios, vamos a tener la depreciación acumulada de edificios y encontramos que sus valores a la fecha de medición van a ser 600, tal como está en el apunte, digamos, el PPT que aparece en el aula, y esto nos va a dar 360, que es igual al valor libro. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a tener que comparar el valor libro que tiene a la fecha de medición. Entonces vamos primero a comparar
el valor libro a la fecha de medición, que es 360, con el valor revaluado, que en este caso no lo he debido calcular, sino que se informa que el valor revaluado es, el valor revaluado para este es 450. Eso es lo que tenemos. Primero vamos a comparar. Aquí nos va a dar una diferencia de 90 pesos. Es la resta entre 450 menos 360. ¿Para qué me sirve esa diferencia? Esa diferencia me sirve para poder ajustar el valor bruto del PPE, que son los 600, y para ajustar la depreciación acumulada, que son los 240, de manera que el valor con los nuevos saldos que tengan estas cuentas será igual al valor revaluado del PPE. Entonces, lo que vamos a hacer segundo es, para poder hacer lo que acabo de escribir, determinar, ¿verdad?, el porcentaje de ajuste. ¿En cuánto tengo que ajustar estos saldos? ¿Y cómo lo voy a determinar? Tengo dos caminos. Una es tomar la diferencia determinada, que ya sabemos que es entre el valor libro, ¿verdad?, y el valor revaluado, y la vamos a dividir por el valor libro sin ajuste. O sea, vamos a tomar 90 y los vamos a dividir por 360 y esto lo vamos a multiplicar por 100 y esto me va a dar entonces una variación del 25%. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener que ajustar los 600, porque en primer lugar, cuando da esto, vamos a hacer otra forma de determinarla, o bien, para que les quede más claro, lo que vamos a hacer nosotros es tomar el valor revaluado y lo vamos a dividir por el valor libro antes de ajuste. Quiere decir que vamos a dividir 450, lo vamos a dividir en 360. Y eso nos va a dar igual a 1,25. ¿Qué significa esto? Un aumento del 25%. Si me diera bajo 1, significaría que no hay que aumentar el valor, sino que va a haber que disminuirlo. Ya lo vamos a presentar más adelante. Entonces, de esta manera, vuelvo a repetir, hemos comparado el valor libro antes de ajuste con el valor revaluado. Determinamos una diferencia. Queremos determinar el porcentaje de ajuste del saldo de la cuenta edificio PPE, que estaba los brutos, y la de depreciación acumulada, ya, de edificio. Es particularmente el bien que se está revaluando. Y lo otro es que lo puedo hacer de esta manera y ahí me queda claro que hay un incremento del 25%. Vamos a continuar. Vamos entonces a presentar los cálculos. Estamos en la reexpresión. Ya. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, tercero, es ajustar los saldos de las cuentas PPE y depreciación acumulada. Si ustedes leen con detalle lo que señala la NIC 16 cuando habla de estos métodos, no es tan claro como lo estamos diciendo, no está tan estructurado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener el valor bruto del PPE, que son 600, y lo que tenemos que hacer, el ajuste que vamos a hacer, es en definitiva tomar los 600, multiplicarlo por 25%, y esto me va a dar que debe incrementar en 150. Ya tomamos la depreciación acumulada, que es 240 y que está restando, ¿verdad? Y lo que hacemos es tomar esos 240 y los vamos a multiplicar por el 25% y esto me va a dar igual a 60.
Si ustedes miran, ¿cuánto era la diferencia que teníamos entre el valor revaluado y el valor libro? El valor libro, antes de ajuste, es igual a 360. ¿Y cuál es el valor al que tenemos que llegar? Es a 450. Entonces, nosotros ¿qué vamos a tener acá? Le vamos a tener que agregar los 150 a la cuenta de PPE, de manera que su nuevo valor va a ser 750. Y a depreciaciones acumuladas le vamos a aumentar los 60 y van a ser menos 300. Y de esta manera obtenemos acá el valor revaluado. De este cálculo, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es la contabilización. Y la contabilización, reconocimiento, ¿de dónde la saco? Aquí están los datos para el registro contable. ¿Qué dijimos? Hagamos las cuentas. ¿Qué teníamos? Teníamos el PPE con 600. Tenemos depreciaciones acumuladas con 240. El asiento que tenemos que hacer es aumentar el PPE en 150. Entonces vamos a cargar PPE 150. Ok, le cargamos 150 y llegamos a los 750 que están arriba. Extracontablemente, ahora están contablemente. Este es el ajuste. Y por el otro lado, a depreciación acumulada le vamos a tener que abonar 60. Le abonamos 60 y de esta manera llegamos a los 300. Ya sabemos que con esas dos cuentas tenemos un valor, ¿verdad? Libro igual a 450, que es el valor revaluado. Pero ustedes se fijan que hay que cumplir la dualidad económica, la partida doble, y hay una diferencia que son los 90, que propiamente corresponden a la revaluación. Y vamos a hablar de la cuenta superávit por revaluación. Por revaluación del PPE, porque también vamos a tener el mismo tratamiento. Esto que estamos viendo aquí va a ser exactamente igual en la NIC de intangibles. Por eso que la NIC intangible, cuando la veamos, vamos a poner énfasis más bien en la identificación del intangible y el reconocimiento inicial, que en esta medición posterior y reconocimiento posterior, porque va a ser igual, va a ser lo mismo, solo que en vez de hablar de un PPE, de un activo físico, van a hablar de un intangible. Así es que no vamos a repetir esto más adelante. Después de esto, esta cuenta aparece el superávit, del superávit por revaluación, y esta cuenta es bien importante saber que es una cuenta de patrimonio, nunca de resultado, es cuenta de patrimonio. Aquí vamos a ir registrando, porque es una cuenta patrimonial permanente, por lo tanto va a ir acumulando saldo, que ya vamos a ver si puede ir siendo ajustado periodo a periodo, o si lo vamos a hacer hasta cuando hagamos la baja del activo fijo con el cual se relaciona. La presentación que vamos a hacer de ella, ¿se acuerdan que yo les conversaba de que uno tiene en una cuenta, tiene cargos, tiene abonos, otro abono, lo voy a poner en singular, ¿ya? Cargo 1, cargo 2, abono 1, abono 2. En este caso, la cuenta puede traer saldo inicial y obviamente una cuenta con saldo acreedor. Entonces nosotros podemos, lo que quiero que entiendan en las cuentas es que esto que está aquí es movimiento. Cada cargo, cada abono es movimiento, variación del periodo, ¿ya? Movimiento. Y con esto nosotros determinamos los débitos, los créditos y tenemos un estado inicial que es el saldo final. Entonces, ¿por qué hay que entender esto?
de todas las cuentas. Porque en el caso del superávit de revaluación, ahora recién tiene solo movimiento que es igual a su estado final, a su saldo final. Pero después esta cuenta va a quedar con un monto, con un saldo. Y ese saldo, en esa cuenta que es patrimonial permanente, se va a mantener hasta que le hagan un nuevo ajuste. Ya vamos a ver cómo, para llevarlo a, digamos, para poder abonarlo a utilidades acumuladas o utilidades retenidas, como decíamos ayer. Tenemos entonces que esta cuenta superávit la vamos a encontrar en dos informes. Y ahora voy a borrar. Y si ustedes revisan el PPT que está en el aula y se dedican a hacer el ejercicio que allí está planteado y van viendo la presentación y el movimiento de las cuentas, van a entender perfectamente de lo que estoy hablando, que es el superávit, el movimiento del superávit, movimiento del periodo, aparece en el estado de resultados integrales. Algunos le llaman el estado de resultado integral nomás, o de resultados integrales, y es una cuenta de las que denominamos ORI, otro resultado integral. ORI, otro resultado integral, no es cuenta de resultado, está en el estado de resultado integral, pero ¿está en qué parte? Recuerden que el estado de resultado integral puede ser de un cuerpo de dos, y vamos a tener que, por un lado está el resultado, y por otro lado están los ORI, y esto es el resultado integral. Entonces estamos diciendo que en el estado de resultado integral aparece, aquí aparece el movimiento. O sea, aquí van a aparecer los 90 del superávit por revaluación. Pero ojo, ¿a dónde va a aparecer ese saldo? Porque esa cuenta es una cuenta patrimonial permanente del rubro patrimonio. Va a aparecer en el balance. En el balance tenemos activo igual a pasivo más patrimonio. Y dentro del patrimonio, donde tenemos la cuenta capital, utilidades acumuladas, nosotros vamos a tener la cuenta otras reservas. Y aquí dentro de esta cuenta va a aparecer sumado el saldo de la cuenta, que en este caso coincide con el movimiento. Aquí va a aparecer el saldo de la cuenta ORI, el saldo, no el movimiento, el saldo de la cuenta ORI, que en este caso es 90. Entonces tengan claro eso es lo que se va mostrando en el desarrollo del ejercicio, que el movimiento del periodo va a aparecer en el estado de resultado integral, donde aparecen las cuentas ORI. Y el saldo de la cuenta, el saldo, que en este caso, insisto, coincide con el movimiento, el saldo, este es el saldo, ese va a aparecer en el rubro patrimonio, en el balance o en el estado de la posición financiera, como lo llamamos. Espero que esté claro. Entonces, lo que vamos a hacer es ya eso se lo dije, estoy mirando para que no se me olvide nada. Ahora, respecto a las cuentas ORI, hay dos tipos de cuentas ORI. Unas cuentas ORI que alguna vez van a llegar a ser resultado del ejercicio, o sea, cuando hay ajustes por reclasificación. Pero hay otras que nunca se van a reclasificar, como es el caso de lo intangible, del superávit, del activo fijo, ¿ya? Y otros más. Porque cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, ORIs por coberturas de flujo de efectivo, cuando se liquiden, ¿verdad?, esa cobertura, esos ORIs van a pasar, cuando se realice la cobertura, van a pasar a resultados. Pero cuando yo, por ejemplo, venda o dé de baja el activo fijo al que se le vincula, no va a pasar a resultados. Porque ¿dónde va a ir este ajuste? Este ajuste se va a ir, ya sea al final de la vida del activo o cuando lo dé de baja, por lo tanto lo acumulo en utilidades retenidas o acumuladas,
o lo voy llevando, ¿verdad?, por partes durante el periodo en el cual voy desarrollando el uso del activo. Ya. Entonces, recuerden que el ORI nunca va a basar por resultados, solo va a ir a utilidades acumuladas o utilidades acumuladas. Eso lo voy a retomar enseguida. Ahora vamos a ver la eliminación. La eliminación, que recuerden que el método de eliminación significa que tenemos que hacer una reversión de las depreciaciones acumuladas. Tenemos entonces el método de la eliminación. El método de eliminación significa que tengo que hacerle un ajuste tal, después de reversar la depreciación acumulada, de manera de que el saldo de la cuenta PPE quede reflejando el valor reevaluado, o sea, en este caso, el que señalamos como 450. Entonces, recuerden que el valor libro antes de ajuste vamos a poner el valor bruto del PPE, donde tenemos que el valor antes de ajuste es 600, y tenemos la depreciación acumulada del PPE de 240, por lo tanto nuestro valor libro antes de ajuste es 360. ¿A cuánto tiene que llegar el valor libro? Al valor revaluado. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste que tengo que rebajar del PPE, rebajar la reversión de la depreciación acumulada. Vale decir que el ajuste va a ser en este caso quitarle al activo fijo, ¿verdad? ¿Pero qué le vamos a quitar? ¿Le vamos a quitar 240? No. Observen lo que va a pasar. Si vamos a reversar la depreciación acumulada y el ajuste va a ser que lo que estaba en 240, ahora le quito 240. Por lo tanto, en realidad le voy a quitar lo que se rebaja, por lo tanto lo que estoy haciendo es sumarlo. De esta manera, recuerden que aquí tenemos que llegar al valor revaluado después de trabajar con esos valores. Recuerden ustedes que esto me tiene que dar una diferencia de ¿cuánto? La diferencia que está aquí entre 450, valor revaluado, y el valor libre 360, es decir, 90. La pregunta entonces, ¿cuánto le tengo que rebajar al PPE para que su nuevo valor quede directamente reflejando el valor revaluado? Entonces, si tenemos 450, significa que acá tenemos que rebajarle, quitarle 150. Bueno, en realidad se lo vamos a quitar, pero aquí aparece positivo, ¿eh? Para que no, perdón, está bien. Este es un más. Recuerden que menos con menos da más. Por lo tanto, tenemos más 240 menos 150. Y esto me va a dar esos 90. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Valor bruto 600 menos 150, nos van a quedar los 450, la depreciación tenía 240, le hago la cifra contraria, es decir, le sumo 240, me quedan 0 y finalmente llego al valor revaluado. En eso consiste, pero lo que estoy haciendo es reversar la depreciación. Hagamos el reverso, hagamos este asiento que está aquí, de aquí salen los datos para el registro contable. Entonces, aquí ya está dicho lo que tenemos que hacer. Primero, cargar depreciaciones acumuladas del PPE y vamos a cargar 240. Recuerden que tiene normalmente un saldo acreedor. Tenía un saldo acreedor de 240, PPE tiene de 600.
Si le hacemos el ajuste 240, esto me va a quedar en 0. Está hablando, ¿verdad?, de la depreciación acumulada del activo que estamos ajustando. Recuerden que todas las partidas de una misma clase, si yo decido usar método de revaluación, tengo que usarla para todas. No puedo tener, por ejemplo, edificios, unos sí con modelo de revaluación y otros con modelo histórico. No, con el de costo histórico. No, tenemos que tener todo, ¿verdad?, con datos homogéneos. Sí podría yo tener equipos al costo, por ejemplo, y tener edificios a modelo, ¿verdad?, de revaluación. Los terrenos normalmente, como un tipo de clase activo, están a valor revaluado y todo el resto de los activos los ponen del activo fijo en general, los ponen a valor de costo, o sea, precio-costo. Bueno, tenemos que hacer el asiento va a ser depreciaciones acumuladas y vamos a tener que abonar el PPE, y el PPE ya dijimos que lo íbamos en 150. De esta manera me quedan 450. ¿Pero qué hay aquí? Ah, falta una cuenta, la de la diferencia, el superávit. El superávit por revaluación. Recuerden que una cuenta ORI va a ir al estado de resultado integral en ORI, no es gasto, y su movimiento se presenta allí y el saldo de la cuenta va a ir al balance sumado en otra reserva. Y tendríamos entonces superávit por revaluación por 90. Y ahí estaría. Ahora, cualquiera sean los métodos que nosotros usamos, sea el por eliminación o por reexpresión, nosotros vamos a tener que igual en ambos va a quedar presentado el valor revaluado, el valor libro va a ser igual al valor revaluado, que es 450, y va a aparecer el superávit o esta cuenta ORI de 90. No va a ser distinto, ¿ya? Así es que ahí hemos terminado de presentar ambos métodos. El tema es, yo podría no tocar esto, pero antes de eso, si ustedes ven en el material que está subido, solamente se presenta la situación de que la revaluación sea positiva, es decir, que el valor suba. Por lo tanto, vamos a hacer el ejercicio con los mismos datos y otros para mostrar qué pasa, qué debo hacer cuando debo aplicar revaluación y el valor baja. ¿Cómo hago los cálculos? Lo mismo de antes. Primero determino la diferencia, segundo determino el factor de ajuste, ¿verdad? O el porcentaje de reexpresión, si estoy en el de reexpresión. Tercero vamos a hacer los cálculos y cuarto vamos a hacer la contabilización. Igual, pero ahora no va a ser positiva la revaluación, va a ser negativa. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre si el valor revaluado es menor que el valor libro? Por ejemplo, y voy a tratar de usar los del anterior para que les sea más fácil entender las cifras. Tendríamos el valor bruto del PPE, valor bruto, 600, igual que antes. Tendríamos la depreciación acumulada del PPE, supónganse un edificio, por 240. Y tendríamos entonces aquí los 360, que es el valor libro. Eso lo teníamos claro y ya lo habíamos desarrollado recientemente. Pero ahora el valor revaluado que vamos a presentar no van a ser 450, sino que van a ser 300. O sea, ustedes ya están viendo que hay una diferencia de 60. Entonces se debe ajustar por reexpresión o por eliminación. Hagámoslo por reexpresión. Por reexpresión, lo primero que vamos a hacer es determinar la diferencia. La diferencia que ya sabemos que es la diferencia a ajustar. Es lo que ajusto el valor yo para poder llegar al revaluado. Entonces tenemos que en este caso la diferencia es 60 dividido por
recuerden que era la diferencia sobre el valor libro antes de ajuste, ¿ya? O sea, en este caso va a ser 360. Y eso nos va a dar, obviamente, 60 partido por 360 y eso multiplicado por 100 para que nos dé la tasa de variación, que sería 16,667. Pero ojo, esta tasa ya sabemos que no es de aumento, porque el valor libro es más alto que el valor revaluado, por lo tanto hay que ajustarlo a la baja. Pero tenemos otra forma de verlo y se los voy a demostrar. Recuerden que yo dije, o bien van a tomar el valor revaluado dividido por el valor libro antes de ajuste. Y al hacer la división, nosotros vamos a llegar a que da un 0,833. O sea, es un 83. El valor revaluado nuevo sobre valor libro es un 83,3%. O sea, es menos de un 1. Por lo tanto, nosotros tenemos que ajustar a la baja. ¿Pero qué vamos a ajustar a la baja? Hay que ajustar a la baja la diferencia entre 1 y 0,833, que va a ser igual a, ¿verdad?, a 0,1667, que sabemos que multiplicado por 100 es igual a 16,667. Parece que me faltó un 6. Claro, 16,667. ¿De acuerdo? Así que ya sabemos cómo determinar la diferencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Calcular el factor, que lo acabo de hacer. Determinamos la diferencia y aquí lo que calculamos, sacamos la diferencia de 60, y lo segundo era determinar el factor de reexpresión. O sea, en cuánto tengo que ajustar, ¿qué cuentas? Recuerden que aquí tienen que ajustar la cuenta valor bruto del PPE y el saldo de la cuenta de depreciación acumulada del PPE, ¿ya? Y se tiene que ajustar disminuyendo. Voy a borrar para continuar. Entonces, vamos a tomar este valor bruto que estaba aquí y vamos a ajustar estos 600 por 16,667%, pero recuerden, tenemos que disminuir en esto, disminuir en ese monto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso me va a dar igual a 100. Lo que quiere decir que nosotros le vamos a tener que quitar al PPE, al valor bruto, 100. Y de esa manera vamos a llegar a tener 500. Y por otro lado, la depreciación acumulada la tenemos que ajustar a la baja con 667%. Lo tenemos que disminuir. Y aquí es donde ustedes saben que vamos a disminuir algo que es negativo, que se rebaja negativo, ¿verdad? Y vamos a tener, pero aquí vamos a tener que rebajar, estamos rebajando los 240 en 40. Por lo tanto, le quitamos y nos van a quedar 200. De esta manera, lo que vamos a obtener aquí es un valor libro de 300, que es igual al valor revaluado. Un valor libro ajustado, que es igual a valor revaluado. ¿Ya? Recuerden que aquí era un dato. Y dijimos que de aquí sale, ¿verdad?, el tercer paso, que sería la contabilización. ¿Ya? Primero dijimos determinar la diferencia, segundo determinamos el factor de reexpresión, tercero ajustamos las cuentas y de aquí cuarto vendría siendo la contabilización o reconocimiento. ¿Y cómo vamos a reconocer? Ya sabemos, vamos a tener que abonar el PPE en 100. Vamos a tener que cargar depreciación acumulada en 40. Recuerden, acá están las cuentas. PPE, depreciación acumulada del PPE,
reitero que esto no está en los materiales del aula. Entonces tenemos aquí que este tenía 600, le quitamos 100, quedó en 500. Le estoy mostrando las cuentas porque siempre es una buena herramienta para analizar, así uno ve que no ha cometido errores, que no se ha equivocado. Y nos queda un saldo de 200 y de esta manera me dan los 300 valores revaluados. Pero ojo, hemos ajustado abonando el PP en 100 y hemos reversado parcialmente 40 de la depreciación acumulada. Queda una diferencia de 60. ¿Qué es esta diferencia? La regla general de registro en esta norma señala que esto debe ir a resultado. Por lo tanto, vamos a tener pérdida por revaluación. Y ojo que esta sí, la pérdida, es resultado. ¿Y esta dónde va a aparecer? Va a aparecer en el estado de resultado integral, donde estaba, por un lado estaba el resultado y por otro estaba los ORI, ¿verdad? Y todo esto me daba el resultado integral. Nosotros vamos a encontrar dónde esa cuenta la vamos a encontrar en el estado de resultado. ¿Va a aparecer en el balance? Pregunta. Aquí sería pérdida por revaluación y tendríamos 60. En el balance va a aparecer el efecto que va a tener, porque si ustedes recuerdan el efecto, ¿dónde se presenta el resultado? Aquí está la explicación del resultado del periodo. Se presenta en el estado de la posición financiera, donde tenemos activos, donde tenemos pasivos y donde tenemos patrimonio. Y dentro del patrimonio vamos a encontrar capital, obviamente, otras reservas, lo que dijimos, y vamos a encontrar utilidades acumuladas. Y las utilidades acumuladas, en este caso, van a contener el resultado de periodos anteriores no distribuido o retenido, no distribuido a los dueños, ¿verdad? No distribuido a los dueños, porque quiere decir que se queda en la empresa, y el resultado del periodo. Y el resultado del periodo, porque aparece todo sumado, ahora no se separa. Y eso correspondería, ¿verdad?, entonces a esto que estaría aquí, que sería el resultado, porque recuerden, ¿dónde van a aparecer los ORI? Los ORI van a aparecer vinculados en el balance, ¿a qué cosa? A otras reservas. Recuerden que lo que pongo aquí, estrellita, me va a afectar acá en otra reserva. Y lo que ponga en el resultado me va a afectar ¿dónde? Me va a afectar en el resultado acumulado. Ya. Vamos avanzando. Veamos ahora el caso de eliminación. Ustedes ven, vamos integrando la materia, ¿verdad? Estamos viendo el caso de que el valor revaluado fuera menor que el valor libro. Entonces va a aparecer la pérdida. Enseguida vamos a revisar los criterios generales para reconocer estos cambios, ¿verdad?, en el modelo de revaluación. Vamos a poner la regla general y también vamos a ver la excepción. Veamos entonces ahora la eliminación. ¿En qué consiste la eliminación? Ya sabemos que tenemos que reversar la totalidad de depreciación acumulada y ajustar el PPE por lo que corresponda para que el valor directo quede reflejando, al no haber saldo de depreciación acumulada, quede reflejando el valor revaluado. Entonces, en la eliminación, lo que tenemos que hacer, ya, voy a presentar las cuentas, vamos a tener PPE, vamos a tener PPE 600, vamos a tener depreciación acumuladas 240. ¿Qué me dice? Yo ya sé lo que hay que hacer. Aquí no hay que calcular factor de ajuste, nada. Aquí simplemente hay que reversar. Hay que hacer un ajuste por reversión. Y ese ajuste sería cargar. Y lo que cargo ahí lo abono acá. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a, de esta manera, fíjense lo que pasa.
Si yo cargo depresión acumulada, 240, esta cuenta me queda saldada. Pero ahora la cuenta de PPE me tendría que, después de la contabilización, reflejar directamente ¿qué valor? El valor revaluado, que es 300. Y obviamente si uno mira, 600 menos 240 no da 300. Están sobrando una diferencia que son 60. Entonces, nosotros podemos hacer esto en dos asientos. Uno que es la reversión de la depresión acumulada, que es lo que acabo de hacer ahí. Y enseguida hacer otro asiento que sería el ajuste de valor por la diferencia. ¿De acuerdo? Y vamos a cargar esa diferencia a pérdida por revaluación y vamos a abonar a PPE. ¿Por cuánto? Por 60. Si yo hago eso, fíjense lo que pasa. Otro ajuste por la diferencia. Vamos a tener los 600 menos 300 que suma de los abonos nos da el saldo que es igual al valor revaluado. Pero yo podría haber hecho un solo asiento también. En mi opinión, deberíamos hacer el asiento separado para que se refleje correctamente. Pero perfectamente se podría haber dicho depresión acumulada, 240, cargar la pérdida por revaluación de 60 y abonar el PPE por 300. Si ustedes se fijan y miran las cuentas, llegaríamos exactamente al valor revaluado. Se puede hacer en un asiento o dos asientos. Recuerden que esto de qué cuentas usar, eso está determinado en cada empresa. En la empresa definen la política contable y definen el plan de cuentas que van a utilizar. Las empresas no son todas iguales. Por eso existe, ¿verdad?, una manera de presentar la información homogénea, ¿verdad?, que es el XBRL que pide la Comisión para el Mercado Financiero, porque de esa manera hace que todas las empresas presenten la información de la misma manera. Pero internamente las empresas pueden tener nombres de cuentas distintos. Y esto era lo que delante les decía yo, la otra no aparecía presentado, pero esto otro que le voy a plantear a continuación es importante analizarlo, pensarlo. Bueno, hasta aquí hemos hablado del valor bruto del PPE, hemos hablado de la depresión acumulada, pero nosotros dijimos que tanto al modelo de costo o al modelo de revaluación, dijimos que se rebajaba depresión acumulada y deterioro acumulado. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no solo tengo la cuenta PPE y depresión acumulada, sino que tengo también deterioro acumulado? Entonces, aquí vamos a dar unos datos y vamos a ver la solución. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa si hubo deterioro, hay registrado deterioro acumulado? Y me quiero mover al modelo de revaluación, porque recuerden, puede ser al término del primer año, pero puede ser después de 2 o 3 años de tener el activo que yo decida pasarme al modelo de revaluación. Nada obliga a que sea en el primer año. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede si hay saldo de la cuenta deterioro acumulado? Esto me interesa más porque yo les dije, y lo ven ustedes en el aula también, pensamiento crítico, ¿ya? No tengo que aprenderme asientos para reproducirlo, tengo que entender cuál es la información que estoy entregando, que debe ser la imagen fiel y que debe ser la información relevante. ¿Se acuerdan en el marco conceptual cuando hablaba de las características fundamentales? Esa, la información relevante, que sirva para la toma de decisiones y que refleje lo más fielmente posible la realidad de la empresa. Datos entonces. Vamos a tener que el valor bruto del PPE, vamos a seguir trabajando con el dato de 600, la depreciación acumulada del PPE es 240
Y tenemos deterioro acumulado, cuenta que es de la misma naturaleza que depresión acumulada, es decir, es una contracuenta de activo, rebaja el activo, 40. Y de esta manera nosotros vamos a tener que el valor libro es 320, ¿verdad? Estamos rebajando 280, nos va a dar 320. ¿Y cuál va a ser el valor revaluado? El valor revaluado que dimos era, el valor revaluado, vamos a poner los 450. Vamos a trabajar con esta cifra. Aquí ya vemos que entre el valor revaluado y el valor libro hay una diferencia de 130. Por lo tanto, vamos a tener que llevar a la contabilidad, ¿verdad?, esa diferencia. O sea, estamos diciendo que se va a generar un superávit de 130. Veamos entonces de nuevo, recuerden que el primer paso, determinar la diferencia, ya la tenemos. Segundo paso, determinar los factores. Lo vamos a ver bajo el método de reexpresión. ¿Qué vamos a hacer? Ya vimos cuando era negativo, ¿qué vamos a hacer? Y en este caso, nosotros lo que tenemos que sacar es el factor de ajuste. Y si yo digo 130 dividido por 320, ¿verdad?, me va a dar un 40,625% que representa esto, ¿verdad? Y en este caso sería lo que habría que aumentar. Nosotros cuando no teníamos deterioro acumulado, aumentábamos el valor bruto del PPE y el saldo de presión acumulada. Pero fíjense que la norma no habla de que haya que ajustar el deterioro acumulado. No le vamos a hacer un ajuste por reexpresión, por revaluación. Por lo tanto, siendo así, nosotros, recuerden que la otra forma de calcular el factor era tomar el valor revaluado, dividirlo por el valor antes de ajuste, obviamente el que es libro. Recuerden que valor libro no es sinónimo de costo, sino que es el valor al que aparecen libros. Puede ser revaluado, puede ser histórico, o sea, de costo. Si dividimos los 450 por 320, nos va a dar, ¿verdad?, un 1,40625, que ya sabemos que implica un aumento del 46,25%. ¿De acuerdo? Ya, vamos ahora a hacer los cálculos. Tomamos el factor, la diferencia, el factor, ahora hacemos los cálculos y luego la contabilización. Esos son los 4 pasos. Primero la diferencia, segundo el factor, esto es la reexpresión. Tercero, vamos a hacer los cálculos, que yo los voy a hacer arriba, y cuarto, vamos a hacer la contabilización. Eso, para que se acuerden, es bueno saber el orden de nuestro proceso. Ya, ahí lo tenemos, véanlo porque lo voy a borrar. Vamos entonces. Vamos a ocupar los mismos datos aquí. El tema se produce, estamos en la reexpresión, que yo voy a ajustar el valor bruto en 40,625, pero no puedo hacer el mismo ajuste por la depresión acumulada, porque la verdad es que las cifras resultantes acá tienen que ser tales, que las voy a dar calculadas, tienen que ser tales que, rebajada la depresión acumulada ajustada y el deterioro acumulado al valor que tiene el libro, me tiene que dar aquí el valor revaluado. ¿Y cómo obtuve esos valores? Le apliqué el 40,625% al PPE, que me dio 243,75. Recuerden que no se hace variación al deterioro acumulado, no se hace. La pregunta es, ¿voy a ajustar los 240 en 46,25? No,
porque si yo lo hiciera, no me daría el valor revaluado. Entonces, ¿qué le voy a aplicar? Yo saqué la diferencia, ¿verdad? Saqué la diferencia con calculadora. Pero si quiero saber cuánto es esta diferencia, que son 113, aquí vamos a poner nada así, 113,75, eso es igual a que yo haya ajustado al 47,3958%. ¿Ya? Si ustedes se fijan, 243,75 le quitan 113,75 y nos da la diferencia. Recuerden que de aquí salen los datos para contabilización, para reconocimiento. Ahí me lo dice en el cálculo. Entonces el cuarto punto sería contabilizar. ¿Y cómo va a ser nuestra contabilización? Al PPE le vamos a aumentar 243,75 y las depreciaciones acumuladas también le vamos a aumentar la cifra que señala allí, que es 113,75. Y aquí va a dar una diferencia. ¿Y cuál es? Ya la sabemos, es esta, son los 130. ¿Y a qué cuenta tengo que llevar eso? Regla general, ya vamos a ver la excepción, a superávit por revaluación. Ahí estaría el asiento. Si hiciera las cuentas, lo que tendríamos es PPE 600, el ajuste por 243,75, que nos va a dar 843,75 de saldo. Vamos a tener las depreciaciones acumuladas, que con ese asiento tenía 240 de saldo inicial, y le vamos a agregar me cambié de valor, parece. Eso cuando uno no va pensando en las cositas, a ver. No, está bien. Esperen un momentito que me distraje. Ya, te daría los 353, serían 113,75, 353,75. Ahí estaría, ¿verdad? Y obviamente está la cuenta de deterioro acumulado. Y deterioro acumulado estaría con 40 saldo acreedor. Y ahora aparecería la cuenta pérdida por revaluación, que estaría en 130. Lo que tenemos aquí entonces nosotros es, lo que tenemos es que si tomamos PP, le rebajamos el saldo ajustado de depreciación acumulada y el saldo no ajustado de deterioro acumulado, nos va a dar este valor, y este valor es el valor revaluado. O sea, resumiendo, no tenemos que ajustar ambas cuentas en la misma proporción cuando tenemos saldo de deterioro acumulado. ¿Qué pasa en la eliminación? En la eliminación vamos a ver que cuando no teníamos deterioro acumulado, nosotros lo que hacíamos era reversar el total de la depreciación acumulada, lo hacíamos el total cargando la cuenta de depreciación acumulada y abonábamos por ese mismo total el PPE. Pero aquí no vamos a poder hacer eso. Vamos a ir a la eliminación. Vamos a ir a la eliminación. Ahora estamos en eliminación. Entonces, veamos. La eliminación, tenemos el valor bruto en 600, la depreciación acumulada en 240, tenemos el deterioro acumulado en 40 y tenemos entonces un valor libre de 320. ¿Cuál es el valor revaluado al que debemos llegar? El valor revaluado es 450. Entonces tenemos
que a las depreciaciones le vamos a reversar el total, reversión total. O sea, nosotros le vamos a tener que cargar a depreciación acumulada, o sea, vamos en el fondo a sumar 240. ¿Y cuánto le vamos a hacer al activo fijo? Al activo fijo no le podemos hacer 240, porque ustedes se dan cuenta que no llegaríamos al valor de 450. Nuestro activo fijo, ahora que no tiene depreciación acumulada, 0, y mantiene el saldo de deterioro acumulado, tiene que valer 490. ¿Qué tengo que hacer entonces para que llegue a 490? Le tengo que quitar, ¿verdad? Le tengo que abonar la reversión, pero le tengo que abonar solamente 110. O sea, le tengo que quitar 110. Si se fijan, el signo negativo 110 con el positivo de 240 nos da la diferencia de 130. Por eso les digo que siempre aquí van a obtener los datos para hacer el cuarto paso, que es bueno, aquí en este caso sería el segundo paso, la contabilización. ¿Y cómo vamos a hacer esa contabilización? Vamos a cargar depreciación acumulada por 240, vamos a abonar el PPE por 110 y vamos a abonar superávit por revaluación por 130. Ahí está nuestro asiento. Y después de eso nosotros vamos a tener que el valor bruto vale 490, la depreciación acumulada está en 0 y el deterioro acumulado, que es 40, negativo, y todo eso me va a dar un valor revaluado que es igual, en este caso, al valor libro. El nuevo valor libro, el que tiene el PPE en su contabilidad, que es 450. Y nos quedan ver dos cosas. Una de ellas es el tratamiento del superávit y el otro es cómo hago el registro cuando en la revaluación se incrementa valor y cómo lo hago cuando se disminuye el valor. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes hasta ahora vieron que yo contabilicé bajo las reglas de que era una primera revaluación. O sea, no habían saldo de superávit. No habían habido anotaciones antes en pérdida. ¿Ya? Eso es bien importante tenerlo claro. Pero la verdad es que ahora ya no nos quedamos en el primer periodo de ajuste, sino que vamos a considerar qué se hace en los siguientes periodos. Y una de las cosas que hay que tener clara, y esto es muy importante, este orden, y ustedes tienen un ejercicio desarrollado que tiene todo, tiene incorporado registro inicial al costo, posterior revaluación, ajuste por depreciación, no, primero ajuste por depreciación, después revaluación y luego revisar, ¿verdad?, si hay deterioro o no. Todo está en el ejercicio. Entonces lo que interesa es que tengan claro, aquí es reconocimiento y medición inicial y esto es al costo. ¿Qué tengo que hacer en el modelo de revaluación? Supónganse que lo aplico al cierre. Siempre primero vamos a determinar, vamos a registrar la depreciación del periodo. ¿Por qué? Porque esta depreciación refleja el uso que hemos hecho del activo fijo durante todo este periodo. Primero ajustamos la depreciación. Segundo, vamos a hacer revaluación. Listo. Lo voy a poner de esta manera para que les quede claro. Este es el periodo, suponte X1, este es el X2, este es el X3. El X2 lo vamos a poner grandecito para poder escribir y el X3. ¿Qué vamos a hacer al cierre del X2? De nuevo, primero registrar la depreciación. Obviamente se determina la depreciación del periodo. Segundo, ojo, va a depender de la política de tratamiento
del superávit, que es de lo siguiente que les tengo que hablar. Si es distribuida periodo a periodo, acá tenemos que hacer distribución del superávit, que ya les voy a hablar de ese punto. ¿Se acuerdan que les dije que el superávit era una cuenta ORI, que su único destino en el caso de la NIC 16 y de la NIC 37 era, o sea, me refiero a la de intangible, era ir directo, podía llevarla, esperar, acumularla periodo a periodo el superávit en la medida que se va generando, y al final, cuando lo fuera a dar de baja, cargar la cuenta superávit y llevarla a utilidades acumuladas. Ese es un camino, pero hay otro. Y el otro camino es ir periódicamente, a medida que se va usando el bien, ir distribuyendo el superávit. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? Entonces hay que hacer esto. Y tercero, hacer la revaluación. Puede ser revaluación o puede que en vez de revaluación tengamos que hacer deterioro. ¿De acuerdo? Pues eso lo voy a poner así ahí. Y al siguiente periodo lo mismo. Primero depreciación del periodo. Segundo, distribución de superávit. Tercero, revisamos si hay revaluación o deterioro o reverso de deterioro. Ojo, estamos revisar si hay condiciones de revaluación, de deterioro o de reversión de deterioro. Ahí para que les queden claros los conceptos. Entonces nosotros, ¿qué vamos a revisar ahora? Vamos a revisar el tratamiento del superávit, cuando lo dejamos acumulado hasta el final o cuando lo distribuimos. Y vamos a revisar cuáles son los asientos que se hacen cuando, por ejemplo, en el primer periodo de revaluación y fue pérdida, y aquí hay una revaluación y el valor aumenta. ¿Digo superávit? ¿Abono a superávit? No. Hay una regla de excepción, ya lo voy a explicar. O supónganse, había llevado superávit y ahora el valor baja. ¿Voy a cargar a pérdida por revaluación, que es lo que les enseñé, que es la regla general? No. Ya voy a tener que cargar superávit si es que esa cuenta tiene saldo. Entonces las cuentas se empiezan a relacionar, a vincular entre sí. Así es que vamos, veamos el caso del tratamiento del superávit. Nos quedan 2 puntos y terminaremos. No podemos dejar cosas pendientes para que tengan la visión de conjunto. Tenemos el tratamiento del superávit. Uno sería transferir a utilidades acumuladas directamente cuando haya baja del activo o se dé de baja el activo. Recuerden que la baja significa sacar del activo, sacar del PPE, ¿ya? Se hace la baja del PPE, baja de la cuenta activo, ¿ya? Tienen que abonar la cuenta activo. Entonces, nosotros tenemos que, en este caso estamos diciendo que si aquí, por ejemplo, un superávit de 20, aquí un superávit de 10, aquí un superávit de 8, acá un superávit de 12, ya, nosotros esto es del periodo y el acumulado lo vamos a ir acumulando, no lo vamos a ir distribuyendo. El primer año van a ser 20, el segundo va a ser 30, el tercero 38 y el cuarto va a ser 50. Cuando se dé de baja el activo, dado de baja el activo, nosotros vamos a hacer el asiento superávit por revaluación, que la fuimos acumulando, ¿verdad? La fuimos llevando, acumulando el saldo de la cuenta, por 50, con abono a utilidades acumuladas. Si ustedes se fijan, nunca
La cuenta superávit mostró una variación de patrimonio, porque es una cuenta de patrimonio. Aquí no hay variación de patrimonio. No pasa por resultado. ¿De acuerdo? Ya. Ahí tenemos el primer caso. El segundo caso sería, ¿lo ven? El segundo caso, vamos a poner el B, va a ser que nosotros vayamos distribuyéndolo en la medida que se va usando el activo fijo. Entonces tenemos que el B, vamos a decir que a medida que el activo se ha utilizado, se refiere al PP, se ha utilizado, se transfiere a utilidades, se transfiere, todo esto lo van a tener que reforzar con la materia que aparece en los ejercicios desarrollados en el aula y también lo van a tener que ver con otro ejercicio. El asiento que vamos a ir haciendo nosotros va a ser el mismo, pero por parte. Y tampoco es llegar y llevar el total. ¿Se acuerdan que en el periodo 1 teníamos un superávit de 20? No, lo que se va a dar es que el monto del superávit transferido sería igual a la diferencia vamos a usar azul, a la diferencia entre la depreciación calculada según valor revaluado del activo y la depreciación calculada según coste original. Por ejemplo, si la depreciación que ustedes calcularon en el periodo, ya recuerden que aquí se genera el superávit, en el siguiente periodo se hace la distribución. Aquí se genera el superávit o lo que sea, ¿verdad? Puede ser resultado y acá se hace la distribución. Siempre es al periodo siguiente. Por lo tanto, nosotros recuerden que primero depreciamos y después distribuimos el superávit. Si para depreciar dividimos en 12 años, para distribuir superávit también vamos a dividir en 12 años. Por favor, desarrollen el ejercicio que está resuelto. Por ejemplo, la depreciación al costo, supongamos, sean, por decir algo, me da 12. Y la depreciación, considerando ese valor ajustado, supónganse me da 15, porque me dan más alta si uno está agregando superávit. Entonces la diferencia es 3. Quiere decir que el asiento que vamos a hacer va a ser el superávit por revaluación 3 con abono a utilidades acumuladas 3. Obviamente esto requiere práctica, ustedes lo van viendo, ya, porque es fácil confundirse. Y lo último que señalo, y no lo voy a escribir, es lo siguiente, y ustedes lo van a ver en el PPT que está presentado, es el reconocimiento, es la que llamamos la regla general y la regla de excepción. ¿Qué es lo general cuando aumenta el valor? Abonar a superávit. Pero ¿qué pasa si en periodo anterior se cargó a pérdida? En ese caso, ustedes tendrían que primero, no dice la norma de que sea del periodo anterior, es de cualquier periodo anterior.
que ustedes hayan tenido una revaluación negativa y hayan tenido que cargar a pérdida. Cuando haya una revaluación positiva, nos llevan a superávit, abonan a resultado, a ingresos por superávit, ¿ya? Entonces, textual dice: el aumento se abonará directamente en ORI y se acumulará en el patrimonio bajo la denominación superávit de revaluación. Se presentará en el total de otras reservas en el balance y el asiento será PPE a superávit por revaluación. Esa es la regla general. Y la excepción: el aumento, dice, se reconocerá en el resultado del periodo en la medida que sea una reversión de una disminución por una revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el estado de resultado, y cargarían PPE y abonarían una cuenta de resultado ingresos por revaluación. Y lo mismo, si lo que reconocimos fue la reducción del valor, la regla general era cargar a pérdida y abonar a PPE. Pero si antes ha habido superávit y disminuye el valor, tengo que ir a ese saldo del superávit, y dice que la disminución se cargará en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo, que recuerden está en otra reserva en el balance, y el asiento será superávit a PPE. Les agradezco, nos hemos excedido bastante, estas clases son extensas.